¡Ay, qué cochapacha! Ya comienzan los especiales del paisaje literario Talentos de Voz. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digievolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero ay, no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 Saucecito, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Pero el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. ¿Cómo le va, gente? Estamos con otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy les voy a compartir las dos primeras partes de la charla que tuvimos con el actor, locutor, productor y director mexicano Eric Archundia. Una persona, pero con una prestancia, con una presencia a la hora de hablar. Es una entrevista larga. Son las dos primeras partes, ya saben. Así como lo tuvimos a Alexis Quirós, el actor chileno, hace poco tiempo atrás. Es como que cada cosa que uno le pregunta te va haciendo la historia hasta llegar a esa respuesta. Pero una generosidad muy grande de parte de Eric, que es el fundador también de Scenic Voice and Talent, y que gracias a otra persona, a Carlos Hugo Hidalgo, lo tenemos acá, lo podemos entrevistar, que se han juntado ambos para armar algo bastante importante. Vamos a estar hablando de Scenic, de Percepción Estudio, de muchas cuestiones de la actuación en general, no solamente de su vida con el teatro, con la actuación, algo de doblaje. El doblaje hoy va a estar en un cuarto, quinto plano, más o menos, porque hay cosas muy importantes de la vida en general, de la preparación, de la formación de cada persona, que es de los cuales vamos a estar hablando hoy. Pero antes de presentarlos, sí, les voy a nombrar algunos trabajos en donde ha participado en el doblaje, por lo menos para tener una muestra de lo que ha hecho. Y está, por ejemplo, el de Beckman de Black Brook, Nicolas Cage en Temporada de Brujas, un personajazo de Samuel L. Jackson como Henry Harold, que era apodado H. Humphries, en la película de El Día del Juicio Final, el titiritero en Shrek 3, Perro de Río en la serie de Roswell, jefe de la unidad de contratistas Ralph Fiennes en Zona de Miedo, Colton Rogers, el padre de Shaggy en Scooby-Doo Misterio, Sociedad Anónima, y el Dr. Masirito en Dr. Slump, Las Travesuras de Arale. Esto, como les dije, es una muestra. Algo se va a mencionar más sobre el final, pero hay muchas cuestiones para hablar de importancia. Repito, sobre la formación actoral, no solamente con Scenic, sino la que ha tenido Eric, de una cuestión de una cultura general muy amplia y una labor filantrópica que también ha tenido, por la cual ha sido galardonado por ella. Así que vamos a estar hablando de muchas cosas. Es una entrevista diferente, pero entretenida. Bienvenido a Paisaje Literario, Eric. ¿Cómo va todo por ahí?
Excelente, Gustavo, un placer estar contigo, con el público que te escucha, que te sigue, y me siento realmente muy honrado, muy contento de poder participar y que me obsequies y el público nos obsequie este espacio para compartir. No, por favor. A ver, el agradecido soy yo, o en todo caso, bueno, vamos a decir, ambos lo somos, pero sí tengo que agradecer en primera instancia a un gran amigo tuyo, a Carlos Hugo Hidalgo, que gracias a él pudimos comunicarnos con vos, bueno, Marce más que nada, y ahora tenemos esta charla, podemos estar comunicados para hablar de muchas cosas. Así es, un amigo de muchísimos años, un guerrero, Ujú. un peleador de mil batallas que hemos compartido muchas cosas y ahora, bueno, pues el tiempo y las circunstancias nos han llevado a otros momentos de relación, de espacio, de trabajo y es un hombre al que amo profundamente. Es mi compadre, como decimos aquí en México, ¿no? Y bueno, pues desde acá también para él, mi agradecimiento, para Marcela, que Ujú, colabora también. contigo y el equipo que trabaja contigo, pues feliz de verdad. Bueno, vamos a arrancar. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es, en tu caso, ¿cómo es que llega a tu vida la pasión por el arte? Wow, pues mira, te podría decir como algunas personas desde que yo era pequeño y demás, pero la realidad es que esto se lo debo a mi padre. Él era un hombre, ha fallecido ya hace algunos años, igual que mi madre. Eh, Ambos eran maestros de profesión y mi papá era un hombre muy enamorado de la vida. Y dentro de ese estar enamorado de la vida, era un hombre apasionado del arte en general. Él escribía poesía, cuento, pintaba, era un lector apasionado, un hombre cultísimo. Y mi madre también lo era, una mujer que gustaba del arte, cantaba, además de sus actividades propias del magisterio. Ujú, Y pues sin decir que crecí en un ambiente artístico, porque realmente no lo era, pero sí con una relación directa desde muy temprana edad a través de la música, de la pintura, de la comida, ujú, pues con base en lo que le permitía a mi familia sus ingresos, porque los maestros en México y en muchas partes del mundo son un gremio que ha sido muy golpeado históricamente, que han ujú. tenido muchísimas luchas a lo largo del tiempo. Y bueno, pues ellos, en la medida, reitero, de sus alcances, pues nos procuraban lo mejor a su disposición. Y es así como me introduzco en el mundo del arte. Desde muy pequeño, mi padre tenía una biblioteca muy amplia y al ser maestros, pues también, digamos, de forma obligada, la lectura, y eso me fue introduciendo en casa. La hora de la comida, mi padre tenía una consola, un mueble, eh, que ahora son equipos muy pequeños, pero recordarás que hace ya algunas décadas eran aparatos que acompañaban a las familias, Exacto. que tenían una radio integrada, Ujú, se colocaban discos de acetato, de vinil, y las comidas las acompañábamos, gracias a Dios, eh, con la música, con la música. Y los fines de semana en la radio, la sintonizada en la misma consola, pues las radionovelas, los cuentos, y desde muy pequeños nos obsequiaron discos grabados por diferentes artistas, sobre todo con fábulas y cuentos clásicos, ¿no?, de la literatura eh, universal, ¿no? Sobre todo, pues ya sabes que la cultura occidental es eurocéntrica, ujú. pues Christian Andersen, los hermanos Grimm y Exacto. demás. Entonces, es así como realmente me introduzco en ello
Y mi papá tenía muchos amigos que eran pintores, que eran historiadores, coleccionistas, eh, y algunos le habían obsequiado instrumentos. Teníamos en casa un violín y una guitarra, y pues era más un juego que una situación, digamos, de orden formativo. Ya con el tiempo, yo sentí la inquietud de estudiar, de aprender, porque me integré eh, a un grupo de oración. La religión católica en América Latina, como bien sabemos, pues, y como en muchas otras partes del mundo, pero refiriéndonos a nuestro continente, eh, ha sido determinante para el Ujú. desarrollo social, no solamente desde los sincretismos que se dieron a partir de las exploraciones de los primeros europeos, sobre todo españoles, eh, en América, italianos, franceses, holandeses y demás. Los clérigos, tanto franciscanos como jesuitas, Ujú. eh, y algunos otros, dominicos, en fin, pues fueron preponderantes para el desarrollo de las sociedades sincréticas, ¿no? Entonces, esta influencia se sigue percibiendo y se sigue ejerciendo hasta nuestros días. Y la colonia, el barrio donde nosotros vivíamos, yo vivo en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, en la República Mexicana. eh, Tenía un pequeño grupo de oración de jóvenes, y yo era un pequeñito de escasos 9, 10 años, y ahí fue donde tuve un contacto formal con el canto, con la música. Mi maestro, don Roberto Mendieta, un hombre muy importante en mi vida, era el director del coro de ese grupo de oración, y con él empecé a tomar las primeras clases de canto, de guitarra, y después eso me llevó a otros espacios, como lo fue el teatro. Primero como un observador solamente. En la educación primaria acá en México, en aquellos años, estamos hablando de la década de los años 70 del siglo pasado, y esto ya parece como charlas de los abuelos de antaño. ¿No? ¿No? Hay muchas canciones dedicadas a ello, a los viajes del abuelo que salió de España y se vino a las Américas, y en fin, ¿no? Un poco como eso nos ha tocado a nosotros. Somos hombres del siglo pasado y del siglo presente. Yo me considero un hombre de todos los tiempos, y un ciudadano universal. Entonces, realmente es así. Yo no te puedo decir, no, es que yo cuando era niño, pues yo quería. No, 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 eso no era así. A mí me llegó de ribete, ¿no? Diríamos, y fue como me introduje en ello. Y luego esas inquietudes, aún estando en la educación básica, primaria, escolar, participé en algunos concursos de oratoria. Mi padre me escribía los discursos de una profundidad enorme. Para un niño de 9 años, decir cosas como: la música es el arte de combinar los sonidos en el tiempo y el espacio, tocar las almas a través de las ondas sonoras que subliman la imaginación. Era verdaderamente incomprensible, Ah, no, pero pero 9 años. Esto a te los lo nueve escribió tu años, papá. No, 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 lo sí, escribí yo. Mm. sí, no, claro, no, 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 lo escribía mi padre, y mi madre, pues todas las tardes se ponía conmigo, dale que dale a la práctica y a la memoria y todo eso. Y bueno, pues los maestros dentro de su formación, mis padres fueron maestros rurales. Ujú. Entonces, en México, en aquellos años y todavía, y en muchas partes de América, estaban estas escuelas, diríamos, multinivel, que tenían alumnos de primero a sexto grado, Sí. todos en una misma aula, y tenían huertos, y los maestros han sido una de las riquezas más extraordinarias. Este profesorado, ¿no? Este acto de fe, de acompañar, de guiar, de ayudarte a descubrir el mundo, de apropiarte de él,
me parece que son verdaderos titanes, y ellos pertenecían a una generación de maestros que habían salido de sus pueblos y que la única alternativa de tener una opción para la vida, pues era dar clases. De hecho, mi padre empezó a dar clases mucho antes de haber estudiado en México, es la educación normal magisterial, así se llama, ¿no? Sí. Entonces, él ya era maestro desde los 17 años y muchos años después estudió la carrera de forma formal en la escuela nocturna para profesores. Entonces, todo eso ha influenciado este devenir mío. Y ya te digo, pues eran momentos, ya sabes, en los colegios, las festividades, el Día de las Madres, el Día de la Bandera, en fin, ¿no? Y ahí estaba yo con los concursos y haciendo de maestro de ceremonias en los actos protocolarios oficiales, entre todos los chamaquitos, de todos los pequeños, los pibes, como dicen ustedes, Ujú. y así es como me inicio realmente, ¿no? Sería por ahí, mi querido Gustavo. Oh, qué lindo. Bueno, a ver, hay algo que a la hora de hablar se te nota esa formación, pero no la formación en sí, sino que lo llevas en el alma, que es el tema, no sé si decir la religión, pero esa manera de moverse, digamos, que uno lo nota más allá de la cordialidad y demás. Después voy a hablar de un poco del canal de YouTube, de cómo te expresás más allá que tenés otro tipo de preparación. Una cosa también que te une con Carlos, aunque bueno, hablamos con él, viste que es un poco más visceral en algunas cosas, bueno, qué sé yo, es una linda entrevista fue porque es como que uno piensa que va a ir por un lado, track, y no, es de esos que me gustan a mí como que rompen un cierto molde, pero la religión católica sí, desde la conquista y mucho antes, la iglesia en sí siempre tuvo la cuestión de la enseñanza. Primero entre ellos, con los nobles, con los ricos, porque en una época no todo el mundo podía acceder. Esa cuestión de el saber es el poder, viene de esa época, porque eran los únicos que podían saber y que, bueno, cuando vinieron acá, más allá de varias cosas, trajeron esa enseñanza, ¿no? Y que hoy en día, por lo menos acá en Argentina, vos tenés lo que es la educación pública, que lamentablemente deja bastante que desear por muchas cuestiones, no tanto a lo mejor los docentes, no todos, pero la gran mayoría son buenos. Como que a nivel de gobierno, vamos a decir, como que cada vez se baja un poco más, se baja un poco más. Hoy en día en el secundario podés casi hasta pasar, aunque no tengas aprobada ninguna materia, y se está buscando eso, que no importa que reprobes todas, la cuestión es pasar, pasar, pasar y no quedar, que es lamentable, y así nos va después en todas las cuestiones de los exámenes que se hacen para ver qué nivel tenemos. Bueno, estamos en el más bajo de todos, pero hasta hoy en día las instituciones privadas son de origen católico y es las que tienen el mayor nivel de enseñanza, en exigencia, en todo sentido. Es lamentable porque lo público ha quedado muy atrás acá en Argentina, pero por lo menos para el que puede pagarlo, el padre no solamente que quiere, no sé, el estatus o lo que quiera, porque uno puede buscar varias cuestiones, ¿no? Pero sabés que si te metes en una privada, que no va a haber paro, que acá en Argentina no es poco que no haya paro en una disciplina, y encima que si tu hijo o la persona, bueno, le pone un poquito, tiene una enseñanza y un acceso a ciertas cosas que hoy en día con todo lo que hay en forma tecnológica y demás, no es poco. Entonces,
se mantienen en ese nivel de la enseñanza y de la exigencia. Está bien que la mayoría son de monjas, ¿no? Como que la tienen ahí bien rectos ya todo el mundo. Pero van por ese lado y sí, no sé, afortunadamente por lo menos se le puede exigir a la gente desde ese lado el que puede acceder. Por eso no sé en México cómo será. Acá por lo menos es de esa manera la cuestión. Sí, mira, en México, a finales del siglo XIX, hay una figura preponderante, dos en realidad de los cientos de personas importantísimas para el desarrollo social, cultural, político, económico, educativo, eh, eh, llamado Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, fue un hombre criado y apoyado por un sacerdote, padrino suyo, y él es el que establece que la educación tiene que ser laica. Sin embargo, pues como en muchos lados, no ha sido del todo. Ahora, claro, hay una serie de normas desde hace ya varias décadas en que siguen manteniendo la posibilidad de educar, pero siempre desde parámetros político normativos muy específicos. El tema, me parece, Gustavo, es que el magisterio, independientemente si proviene del orden público o del orden eclesial, siempre ha sido un peligro para los países, porque Sí. una de las cosas más graves que pueden sucederle a los grupos de poder, independientemente de cuál sea la mala madre de la que les dio origen, todos son hijos de la misma mala madre. Ya se podrán vestir del color que me digas y de las teorías y de los baluartes que me digas, todos son al final del día una runfla de sátrapas, ¿no? Y pues la educación, ¿qué es lo que tiene de fondo? En México es la sumisión que existe al poder económico, primordialmente de los Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Mundial y las diferentes organizaciones como la Organización de Estados Americanos o la OCDE, la propia ONU, que ahora con esta barbarie que están haciendo con su proyecto de 2030, que es verdaderamente de las cosas más atroces que le pueden suceder al planeta y a la humanidad, se han encargado de degradar a uno de los gremios más importantes porque tiene el magisterio el poder de formar pensadores. Mis padres eran libres pensadores ambos. Si hubiese que ubicarlos en algún lugar entre la anarquía y el izquierdismo, con un profundo sentido de lo social, más en el tamiz de lo comunitario, porque ellos eran gente de pueblo, gente que venía de la tierra, literalmente. Por parte de mi madre, mi abuelo era campesino, mi abuela le ayudaba, y bueno, pues en México es muy común, y mi familia no es la excepción, de ambos lados, paternos y maternos, provenir de familias que vivieron de forma directa y muy cruenta el proceso de las revoluciones que conocemos como la Revolución Mexicana. Entonces, los maestros tienen esa capacidad de abrirle a la gente la naturaleza del pensamiento. Y eso es muy riesgoso, porque una persona que es capaz de permitirse dentro de la existencia la libertad de pensar, de razonar, de reflexionar, analizar, pues es una persona que en una de esas se te convierte en alguien con una inteligencia muy desarrollada y por tanto difícil de someter. Cuando tú degradas, quebrantas a
un gremio como es el gremio magisterial, te estás asegurando de que la sociedad sea una suerte de asémilas, ¿no? Agrupados en órdenes socioeconómicos, nada más. Nada garantiza que una persona que obtiene un grado universitario sea inteligente, son cosas enteramente distintas. Acumular información no te da la capacidad de pensar, ni te da la capacidad de raciocinio, y mucho menos la capacidad de discernimiento, y ya te colocará también en una posibilidad de emanciparte o no. Cuando tú degradas eso y cuando lo decantas, cuando lo precarizas, empiezas a robarle el espíritu a las personas y empiezas a acotar su existencia. Son particularidades de las esclavitudes modernas. Me explico, una gente sometida al arbitrio y al pensamiento de una línea política, económica, de ciertas cuestiones dogmáticas, no va a ser más que un esclavo con un título, el que me digas. Entonces, creo que ahí parte de la... Como ya no hay territorios por conquistar, hablando físicamente, los territorios que quedan son las economías, las formas organizativas, las identidades sociales, los usos, las costumbres, las tradiciones. En México se han cancelado gravemente pasajes importantísimos de nuestra historia en los libros de texto. Los maestros han sido carne de cañón y además han sido moneda de cambio de los intereses de grupos políticos, económicos, empresariales, y también de gente asquerosamente aberrante dentro del propio magisterio, que ha vendido el alma, el espíritu y los derechos de los maestros, y hemos pasado por persecuciones, desapariciones, a la fecha, ¿no? Estos desencuentros donde, como bien señalabas hace unos minutos, no importa que el educando sea una suerte de rémora imbecilizada, lo que necesitas es generar números que te permitan acceder a préstamos, ¿no? Esa es la realidad, eso es lo que está de fondo. Entonces, no importa si, decía mi madre, no conocen la O por lo redondo, o el caso es que tú tengas los números para justificar que puedes acceder a ciertos apoyos económicos, nada despreciables por parte de estas instancias, y que además lo que hacen es medrar y comerciar, como lo hacen los tratantes de blancas, con el presente, la realidad y el constructo futuro social, ¿no? Entonces, mis padres eran hombres que desarrollaron liderazgos muy importantes, llegaron a tener conflictos, y mira, en México hay, digamos, como dos organizaciones magisteriales amplias, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, diríamos el sindicato reconocido oficialmente, y después se generó un movimiento disidente en el magisterio, en diferentes espacios, diferentes estados y entidades políticas. En mi casa, mi papá fue parte de esos maestros que hoy se conocen como una coordinadora nacional de trabajadores de la educación, ya muy lejos de lo que eran estos intereses fidedignos de lo que mencionaba yo hace un rato, el apostolado magisterial, ¿no? Entonces, nos tienen jodidos, pero porque es muy conveniente también para la sociedad, para las personas, rentarse la vida, ¿sabes? Y evitarse los problemas de ser responsables, honestos y generosos con la dignidad que todo ser humano debería defender hasta con su propia vida.
Entonces, hoy, donde la sociedad está convencida que lo que te hace valer es el tipo de vehículo que tienes, los viajes que puedes hacer, la ropa y las marcas que usas, los aparatos de última generación que rentas en realidad porque ya no son tuyos, eh, eso es lo que le da valía a las personas en un éxito a ultranza vendido desde un capitalismo neoliberal de lo más asqueroso, que bien sabemos se inició en la Universidad de Chicago, Ujú. que gente como el presidente de Chile, Piñeira, fue parte de ese grupo de alumnos que ayudaron a este premio Nobel de Economía a desarrollar ese modelo y que ha sido atroz para Latinoamérica, ¿no? Porque el capitalismo de suyo ya sabemos que es obtener el mayor beneficio con el menor riesgo de inversión, pero el capitalismo neoliberal literalmente corrompe el espíritu de las personas y es lo que nos ha tocado lidiar en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Paraguay, en Uruguay, en México. Si analizamos con detenimiento la historia de las Américas, la invasión, la conquista y la resistencia son persistentes hasta nuestros días. Las rebeldías revolucionarias y guerrilleras no se han extinguido, se han transformado, Ujú. pero hoy también tenemos otras problemáticas, además de la pobreza, la miseria y la ignorancia, el miedo y el terror sustentado desde, como es en México, los narcoestados, ¿no? Exacto. Entonces, jodidos por arriba, jodidos por abajo, y la educación me parece que es, junto con el arte y la cultura, el basamento fundamental que puede alimentar a las personas para que se permitan ganarse el sustento con honor y dignidad. Entonces, ya te digo, más que gente de izquierdas o comunistas, mis padres tenían un sentido comunitario muy profundo, porque venimos de la tierra, ¿no? En el caso de mi padre, mi abuelo era maestro, pero era de origen campesino también, muy jovencito, quedó huérfano, muy pequeño, era un adolescente, se tuvo que hacer cargo de la familia y pues como era el único que sabía leer, sumar y restar, pues le daba clases a los campesinos, a los indígenas de su región y en algún momento que se iba a abrir una escuela o el maestro ya estaba tan anciano que no podía dar clase, pues él se convirtió en maestro por eso. ¿Me explico? Claro. Entonces, me parece que nos han arrebatado muchísimo y es necesario denunciar y jamás quedarnos callados. La historia de la humanidad, al menos desde los últimos 5.000 años, es justamente un sistema opresivo, esclavista, lo mismo en el Asia Meridional, que en la Europa Central, que en el África, que en América. Entonces, los imperialismos solamente han ido mutando. Si tú lees quienes detentan los poderes económicos y políticos en México al día de hoy, son nietos, bisnietos o tataranietos de quienes fueron las familias hegemónicas desde que el imperio Tenochca cayó frente a la invasión española y con lo que todo mundo conoce, las alianzas que tuvieron con diferentes naciones originarias en aquellos años. Entonces, pero siguen siendo los mismos, ¿sabes? De finales del siglo XVII, del XVIII, del XIX, del XX, son las mismas familias, pero hoy nos siguen vendiendo, intercambiando la vida por espejitos, solo que hoy se llaman iPhone, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Me explico. Entonces, pues ya dirás tú si esto en el quehacer de cualquier actividad económica, laboral, es conveniente para
para nadie. Es decir, una persona que empieza a atar cabitos y que de repente recuerda y reconoce y se da cuenta de qué color es el pastel, y si tiene un poco de integridad, pues naturalmente que va a decir, y lo digo con el mayor de los respetos, como una expresión que conozco profundamente, que significa grandísimos hijos de puta, pero ¿qué han estado haciendo? ¿No? No, pero es así, acá también, si bien las familias no se van repitiendo, pero sí se van repitiendo ciertas cosas y parece que a nivel mundial también, ¿no? Que la historia no existiera o que se fuera borrando ciertas cosas como ibas contando para que después se pueda repetir, que nadie sepa qué es lo que había pasado o que si lo sabían, que no le hayan dado importancia por otras cosas que distraen y así que se siga, que se siga, que se siga. Yo hay cosas que, también todos tenemos diferentes tipos de opinión, pero vos hablas con gente y vos decís, no, no me puede estar diciendo esto porque eh, la excusa a veces, ah, no, porque vos estás con tal. No, a ver, esto me parece mal, porque me parece mal. Y si lo hiciera otro, me sigue pareciendo mal. O sea, no es que va a cambiar mi postura, depende quién lo esté diciendo, como uno ve que actúan los sindicatos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No, está mal. Y punto. No hay mucha Así es. vuelta que darle, pero es donde quieren que esa persona esté en ese círculo, te dan capaz que algo, te van mostrando la zanahoria para que uno vaya hacia ahí, ¿viste? Y te van metiendo de a poquito ciertas ideas. Y así es como uno, a lo mejor piensan realmente así, por eso te digo, o sea, no sé, pero para mí si hay algo que está mal, y no importa quién lo haga o lo diga, está mal, punto. Pero no, no es algo muy frecuente de ver en la gente eso. Sí, porque mira, es que es el animal humano, la bestia humana, es una especie que se aviene con poco y se acostumbra muy rápido. Ujú. Está dentro de su naturaleza primitiva, es un proceso de adaptación. Entonces, si hoy, por ejemplo, hablamos de la economía, el poder adquisitivo y demás, la gente tiene un salario mínimo que va por debajo de la línea de paupérrimo, ¿no? Para hacerse la vida. ¿Y qué es lo que hace? Aumentan los precios porque ahora resulta que la guerra en Ucrania ha afectado a las gallinas ponedoras. No sé si a las gallinas les están dando alimento de primer mundo, pero el costo de los ovillos, de los huevos, ¿no? Está por las nubes. Y entonces yo creo que las gallinas no se han enterado. Pero, ¿qué es lo que hace la gente? Pues si compraba 1 kilo, ahora compra 3/4, y si adquiría Ujú. 1 litro de leche, pues ahora adquiere 1, pero le pone 1 litro de agua. Y te estoy contando la historia de mis abuelos, Claro, sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Es más, hay una película del actor mexicano don Mario Moreno Cantinflas, Ujú. que te estoy hablando por ahí del año 55, 50, donde interpreta a un peluquero, a un barbero, y hay una escena en donde dice, oiga, doña fulana, ¿cuánto es de los huevos que hizo favor de traerme? No, pues son 2 pesos. 2 pesos, pero ¿cómo es posible? Si hace un mes estaban a 1 peso, eso nos lleva a que cada huevo cuesta 40 centavos. ¡Qué mal está la vida! Sí, y luego nosotros vivimos en un país donde se dan cosas como, mira, se montó en los años 80 una obra de teatro, y el Departamento de Censura de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación eh,
que qué tendrían que ver ellos con el arte y la cultura, pero así es, exigieron que se presentara el autor porque le iban a imputar cargos de sedición. Déjate de hinchar. Y quiero decirte que el autor había muerto en 1896. Ya tú me dirás. Bueno, que lo esperasen entonces. Sí, ¿no? Y bueno, así es la historia, porque, mira, mi padre decía, yo sé que en nuestra bellísima lengua americana, el español, hay palabras que significan cosas distintas en distintos países, una misma palabra. En México, al que es estúpido o imbécil, le decimos pendejo, ¿no? Sí. Entonces decía mi padre, el que es pendejo y no se le puede decir de otra forma, ¿no? Pero es que es muy conveniente navegar con bandera, ¿sabes? Porque pues no te metes en problemas, vas haciendo la vida, pues vas llegando al fin de mes como se puede, tienes empeñado el trasero, el de tus hijos y el de tu mujer por los próximos 40, 50 años, pero pues tienes la bendición de poder ver un nuevo sol el día de hoy, ¿no? Y con eso es suficiente. Pues no es suficiente porque va en contra de todos los preceptos filosóficos, políticos, religiosos que me digas. Esta especie no está hecha para seguir en las cavernas, ¿sabes? Y hoy estamos recluidos de forma ermitaña, sumidos en el miedo, en el terror, en el pánico, donde los políticos, que son unos sinvergüenzas, que todo el mundo sabe perfectamente cuánto roban y todavía salen a decir, soy inocente. Y peor aún, la gente no es que les crea, me parece, sino que en México existe la cultura del hueso, ¿no? Es decir, alguien que puede acceder a alguna canonjía, a alguna compensación laboral, económica, porque existen estos programas que les decimos en México de maicear a la gente. En las granjas, en las casas donde todavía tienen animales, agarras un puño de maíz y se lo avientas a las gallinas y eso es maicear, ¿no? Claro. Entonces, pues te maicean con la despensa, con unas tablitas para que hagas un techo, con unos bultos de cemento para que hagas un piso, y bueno, la gente se denigra a sí misma. Uno de los grandes próceres libertarios de México, el general Emiliano Zapata, decía que no nacimos para vivir de rodillas, que de ti dependía si volabas como las águilas o te arrastrabas como los gusanos, y que si te arrastrabas como los gusanos, pues que no te extrañara que alguna vez te pisaran, ¿no? Entonces son esas conveniencias, porque mira, sí es verdad que en los gobiernos y en las empresas privadas debe haber gente muy bien intencionada, pero quienes toman las decisiones contundentes no lo son, pero para que exista eso, tiene que haber alguien que lo acepte, que se acomode a ello. Y la sociedad, lo sabemos, Argentina es un ejemplo clarísimo de ello, ha pagado con su sangre, con la sangre de sus hijos. Y hoy, pues, lo que nos queda es la supravivencia, ¿no? Exacto. Es que termina siendo así con todo, pero la gente, como decís, se conforma. Hay un término en economía que se llama difusión, en término más impositivo, que es cuando se aumenta un impuesto, la gente se queja, hasta que llega el momento que ya lo asimilan y lo toman como normal. Entonces, ese primer impacto. Y nosotros en ese término de difusión vivimos permanentemente, porque es una cosa tras otra
y vas sobreviviendo a las situaciones, porque puedes estar un poco mejor, todo depende en qué lugar estés. Si tenés una cierta profesión, bueno, sí, podés aumentar tus honorarios si te siguen contratando, porque bueno, hay cosas básicas, qué sé yo, un contador, un abogado, un médico, bueno, desgraciadamente en mayor o en menor medida son necesarios y bueno, pagás el que podés, pero le tenés que pagar. Hay otros capaz que no y los vas dejando. Hoy en día acá en Argentina es muy difícil, no digo que no haya, pero es muy difícil encontrar gente que te haga service, que te arregle así en forma general, viste, las canillas o una puerta y demás, ¿no? Son todos empresarios más o menos. Sí, los No oficios se han encontrás perdido. gente que tenga, como no es preparación, se llama de otra manera, pero gente especializada en ciertos ámbitos, porque muchos jóvenes no quieren trabajar o solamente están con la tecnología y demás, entonces no se va renovando eso, también que las cosas avanzan y demás, pero hay cosas que siguen estando, las casas siguen siendo igual, se tienen que seguir Sí, arreglando, porque no puede estar cambiando la casa o el auto o lo que sea permanentemente. Bueno, hoy en Argentina hay problema, por ejemplo, con los neumáticos de los autos. Como el 80% es importado, o sea, algo que es caucho, ¿lo puedes hacer acá? Bueno, solamente el 20% se puede hacer en Argentina. Entonces, como no te dejan importar por el tema del dólar, no tenés neumáticos y hay millones y millones de autos y cada vez te fomentan más la venta, pero que querés reponer un neumático, no podés y no vas a cambiar el auto porque no podés reponer un neumático. Entonces, no sabes qué hacer y por eso se roban tantos autos. Entonces, todo va siguiendo un círculo vicioso en el ámbito que quieras y todo eso va por la desidia en la sociedad, en la economía y todo, y que llegamos hasta ese punto. Cuando uno piensa que, no, bueno, acá ya no se puede robar más, no se puede caer más, te das cuenta que siempre hay un paso más, siempre hay un piso más que se puede bajar, aunque uno no lo crea. Entonces no hay que decirlo más, porque uno dice, y la verdad quedó como un tarado, porque sí, se puede seguir. Así que, no sé, sí, salvo sí, que la gente se empiece a levantar, pero mal, no veo que cambie demasiado esto. sí, porque mira, esa es otra de las eh, artes lingüísticas, ¿no? Porque como también tenemos el sentido superlativo, entonces estabas jodido, pues ahora estás jodidísimo, ¿no? Y después sigue el jodididísimo, y así nos vamos, ¿sabes? Porque pues solamente es que le vayas cambiando ahí los participios y los gerundios, y ya tú me dirás. ¿No? Es una cuestión de verbalizaciones verbales, Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, antes de hacerte la pregunta que viene ahora, voy a decir una cosa que ya ganaste mi amistad de por vida, Te porque agradezco. escuchar a una persona que diga paupérrimo no es común, es una de las palabras que a mí me encantan, el paupérrimo, el frigidísimo, y no hay gente que la use demasiado, así que ya por eso, pero olvídate, tenés mi amistad eterna, no me acuerdo de todos, pero hay algunos que me acuerdo y digo, ay, qué lindo cuando lo utilizan. Qué amable que eres, que de verdad es que mira, el lenguaje, yo soy un enamorado de la palabra, de las palabras, ¿sabes? Y algo que me gusta enormemente es saber qué significan en realidad, ¿no? Claro, Desde sus orígenes etimológicos, que no todos son grecolatinos, tenemos una exacto. influencia mozárabe Ujú, importantísima, hinduista, arameica, en fin, ¿no? Tenemos palabras que incluso provienen del sánscrito, en exacto. fin. Entonces, yo digo que la palabra
tiene un significado, les digo a los alumnos, porque damos clase, como ya habrán seguramente comentado con Carlos Hugo, le digo, mira, el significado, pues ahí está en el diccionario, ¿no? Procura, y si no, pues mira, aquí te facilitamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y de la Academia Mexicana de la Lengua. Ahí está el significado. Pero luego está la significación y está el significante, ¿no? Lo que para la sociedad o para la familia esa palabra representa y lo que para ti desde tu experiencia perceptiva, intuitiva o inteligente o las tres le confieres como tu atisbo de comprensión. Entonces, de repente, mira, hay personas que hablan con faltas de ortografía y eso es gravísimo, porque así como hablas, piensas, y así como piensas, vives. Entonces, si vives y piensas y hablas desde la incorrección, pues se jodió la Francia. ¿No? De verdad, es así. Es así, es así. Es Bueno, así. a ver, sos licenciado en Ciencias de la Comunicación, seguimos con el tema de la enseñanza, del aprendizaje acá, y tenés una fuerte participación en lo que es la locución y la publicidad. Entonces, esto que es en todos los géneros, porque no es que es así nomás, no, en todos los géneros habidos y por haber está esta disciplina que has estudiado. Entonces, ¿cómo fuiste llegando a estos ámbitos? ¿Cómo te fuiste moviendo entre ellos? Porque sí, la locución, la publicidad, genial, pero te has diversificado de una manera muy grande. Entonces decidís estudiar y te empezás a mover de una manera muy importante, mirándolo hoy en día, ¿no? A la máxima expresión con tu profesión. Sí, pues mira, yo originalmente estudiaba el bachillerato, la escuela preparatoria, y vivíamos en casa una situación muy compleja de forma interna. Y pues estaba, decimos en México, en la edad de la cosquilla, un poco descubriendo el mundo, en la rebeldía, en la efervescencia hidrocálita, hormonal versus calentura. Entonces yo estaba enfocado en la música, era parte de la rondalla mixta universitaria, de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y entonces, un buen día, mi maestra justo de etimologías grecolatinas, del español, la maestra Guadalupe Miranda, si bien ya existía un grupo de teatro en la preparatoria y en la universidad, había bastantes grupos de teatro, pues organizó a varios compañeros. Y un día llegando yo a ensayar con la rondalla mixta en el auditorio que nos prestaba la preparatoria, estaban ensayando y algo llamó mi atención. En aquel momento yo lo justifiqué de alguna otra manera. Disculpen, está mi vecino aquí muy contento participando en la entrevista también. Tengo varios vecinos, entonces por más que he tratado de insonorizar, tiene unos pulmones verdaderamente excepcionales, es un gran danés bellísimo que no sabes, que es todo un impulso vital y que afortunadamente en las noches le da por aullar, en las mañanas por ladrar, y luego cuando estoy tendiendo la ropa en el patio trasero de casa, pues platicamos y cosas así. ¿No? Él desde su azotea, yo desde mi patio, pues una cosa muy urbana. Entonces, bueno, retomando, el caso es que lo que me di cuenta en aquel momento es que las personas que estaban sobre el escenario parecían felices y eran observados. Desde la experiencia que yo estaba teniendo en casa, esto no, desde mi perspectiva, no sucedía, y dije, quiero ser actor. Más por establecer una huida de esa situación infranqueable, irresoluble,
que realmente porque yo tuviera alguna idea de qué significaba ser actor o con qué se comía. ¿Sí me explico? Si te lo untabas en un pan por la mañana y con eso era suficiente o no. Entonces, bueno, pues me empeciné, decimos en México, me monté en mi macho y terminé saliendo de la preparatoria para irme a estudiar a la Ciudad de México en la Escuela de Teatro, Radio, Televisión y Cinematografía de la Asociación Nacional de Actores. Y en el año de 1991, cuando yo todavía estaba en el segundo año de la carrera, se cursaba en 3 años, un diplomado amplio, tuve la oportunidad de ser convocado a grabar en el Instituto Mexicano de la Radio una prueba con la intención de participar en la hora nacional del Distrito Federal. En México existe por ley un programa que se representa en un programa de radio, pero que implica muchas otras aristas, que se conoce como la Hora Nacional. Es un programa que lo que ha buscado a lo largo de toda su historia, de más de 70 años, pues es unir las diferentes latitudes del territorio con información cultural, educativa, científica, de orden político-económico, una revista que en México, como en muchos países latinoamericanos, pues solamente algunas capitales tenían medios de comunicación y en algunos otros solamente tenían retransmisoras, pero no todos tenían la capacidad de producción. Entonces, el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, generó este programa y cada estado o algunos de ellos, y en su momento lo que hoy conocemos nuevamente como Ciudad de México, que durante muchas décadas fue un distrito llamado federal, donde se concentran todavía los poderes de la Unión, tenía su propia media hora dentro de esa hora nacional. El caso es que ahí, de los compañeros que fuimos convocados, yo permanecí a lo largo de muchos años y eso me llevó a la locución porque en el Instituto Mexicano de la Radio, las diferentes secretarías de Estado realizaban sus producciones de promoción de actividades y ahí fue como empecé en el ámbito de la locución. Para el año del 92, todavía estudiando, había ya conocido a un hombre maravilloso que era si todavía vive, originario de Monterrey, Nuevo León, querido amigo, maestro, mentor, un hombre amorosísimo, talentosísimo, don Armando de León Treviño. Y yo, junto con un extraordinario maestro de la voz, don Raúl Quijada, en un proyecto que hiciera el Departamento de Cultura de la Asociación Nacional de Actores, que dirigía el maestro Pepe Solé, José Solé, un extraordinario actor y director de teatro, por instrucciones de ya fallecido también un querido amigo, un actor famosísimo, que era el secretario general de la asociación, del sindicato, el señor Julio Alemán. Fuimos a dar algunas clases al norte de la República, al estado de Tamaulipas, a la ciudad de Reynosa, porque había un bandolero que tenía allá el permiso de tener unas, digamos, ahora le diríamos franquicia, ¿no? De la escuela de teatro, de la escuela Andrés Soler, pero tenía alumnos que en lugar de cumplir su programa de 3 años, llevaban 7, 8 años y no se graduaban, pero seguían pagando. Entonces era muy conveniente, era un truán este hombre. Entonces nos trasladamos para allá y ahí hacíamos base en Monterrey y luego nos dirigíamos a Reynosa, regresábamos y de vuelta a Ciudad de México. Cuando salgo de la carrera, ya trabajando en la radio como actor primordialmente y eventualmente como locutor oficial, me dirigí a la ciudad de Monterrey a seguir con un proyecto de formación, ya en Monterrey, no en Reynosa, sino en Monterrey, y ahí me reencontré con don Armando de León,
que era el director del Sistema Estatal de Radio Nuevo León, y buscando oportunidades laborales, pues le visité, y él fue un padre, un ser, un pilar para mi vida. Me enseñó prácticamente todo lo que sé de la radio, y ya de vuelta en Ciudad de México, años después, pues reencontrándome con varios amigos, caí nuevamente al Instituto Mexicano de la Radio y a un grupo privado que se llamaba Radioprogramas de México. Entonces fui a hacer algunas pruebas, y por un lado, en el Instituto Mexicano de la Radio, pues hacer toda la radio, digamos, de orden educativo o de orden oficial, y ya en Radioprogramas de México empecé a grabar para marcas comerciales. A la fecha he sido la voz oficial de más de 14 marcas nacionales e internacionales y de más de 11 secretarías de Estado. Fui la voz oficial masculina en español de los festejos del centenario y el bicentenario. Y pues una cosa me llevó a la otra, conociendo productores, actores, locutores que les gustaba mi trabajo, me hicieron la merced de recomendarme, y fue como pude entrar a la Secretaría de Educación Pública, grabar programas educativos, formativos, cuentos, narraciones, a Radio Universidad Nacional de la Nacional Autónoma de México, a la radio del Politécnico. Hay una universidad muy importante de formación magisterial, que es la Universidad Pedagógica Nacional, y con ellos también grabé muchísimo. Y así fue como fui conociendo estudios, productores, directores, y me desarrollé primordialmente como un locutor y como un actor radiofónico. Así intenté ingresar a la radio comercial, pero sigue siendo dominada en México por solamente 9 familias, son cotos de poder, líneas de producción, contenidos temáticos que no son de mi interés, y no busqué mucho por ahí. Ya vecindado hace unos años acá en la ciudad en la que yo nací, ingresé a la primera estación que hubo aquí en el Estado de México y en la ciudad, que era reconocida como la XECH, en amplitud modulada, y durante cerca de 2 años tuve un programa de radio y seguía yo grabando para diferentes marcas, seguía haciendo proyectos educativos, culturales. Sobre todo lo mío siempre ha sido la radio publicitaria, la locución publicitaria, pues literalmente para ganar dinero, ¿no? Y la radio educativa y cultural, que es lo que más amo hacer, porque podemos hacer de todo: entrevistas, cultura, arte, radioteatro, radionovela, cuento, fábula. Pues es lo que más he hecho en la vida ha sido radio, y ya con el tiempo, pues desarrollando el guionismo, la investigación, la dirección de voces, la producción, la gestoría. Y pues de grosso modo ha sido el caminar desde 1991 a la fecha, querido Gustavo. Oh, qué lindo. Bueno, quiero saber cómo fue y por qué recibiste el reconocimiento por la labor filantrópica y cultural en beneficio de la sociedad mexicana. Contame esto, porque es algo para destacar también. Gracias. Sí, fíjate que algo de mi quehacer, además de estar en los escenarios o en los micrófonos, en los sets de televisión o en los platós de cine, siempre ha sido tratar de vincularme con proyectos, ya sea por interés propio o porque alguien me invita, que puedan aportarle a la sociedad algo más que solo entretenimiento. Decir que a la fecha pues he participado en 73, 75 montajes de teatro, y muchos de ellos los desarrollábamos para llevarlos a comunidades rurales, a comunidades campesinas,
a comunidades serranas. Lo mismo para contarles las grandes historias de los grandes autores, tanto mexicanos como internacionales, y sobre todo mucho teatro clásico, teatro griego, teatro francés, teatro inglés, con algunas adaptaciones y transpolaciones a las situaciones, y muchos otros de carácter identitario o de concienciación del cuidado de la tierra, del agua, de la conservación de las tradiciones, los usos y costumbres. Y eso lo he hecho ya sea por participación con asociaciones, con ONGs, con proyectos de universidades o con proyectos de comunidades que nos han invitado, y soy el más feliz de subirme en una camioneta, andar por los cerros, bajarnos en el patio de una escuela, dar una función, comer con la gente que prepara la comida en su casa, y ahí en el patio nos sentamos todos después de la función y de platicar, y ahí compartimos, como decimos, el pan y la sal, y feliz de dormir de repente en la casa de alguien, lo mismo que sean campesinos, que mineros, y eso al paso de los años, pues lo he hecho muchísimo. Hemos hecho mucho trabajo en ese sentido, donando espacios de expresión, o coparticipando, o coproduciendo. Y conocí hace algunos años aquí en Toluca a dos hombres extraordinarios, al señor Alfredo Jalil y su socio Carlos Gómez Juárez, en un estudio de grabación que se dedicaba básicamente a la música, y que surgió la posibilidad de que hicieran una producción para un cliente comercial que necesitaba una locución interna, corporativa, porque tenían festejo importante, entonces querían dar a conocer los avances de varios años, proyectos, en fin, y ahí empezamos la locución en ese estudio. Y Alfredo tiene un hermano que es el señor Fued Jalil Hassan, que él es cantante, es abogado de profesión y es cantante de ópera, y es un apasionado también del arte, y pues coincidimos en muchos espacios, y un buen día, pues platicando, me hizo la invitación a ir a la entrega de unos reconocimientos que era el Maple canadiense de Montreal a la labor filantrópica y cultural, y a unos doctorados honoris causa. Yo fui realmente de maestro de ceremonias, se hizo este evento protocolario en la Ciudad de México, en un auditorio que pertenece al Poder Judicial de la Ciudad de México, y pues se reconoció a varias personas de diferentes estados de la República, y el Maple canadiense de Montreal se entregaba una vez al año, y pues lo han recibido personas muy importantes de las ciencias, de las artes, de la investigación, y de buenas a primeras me dice, oye, ¿te puedes sentar un momento en la sala? Sí, porque vamos a hacer la entrega de un premio, pero me gustaría que estuvieras ahí para que me des tu opinión de, de esto. Y pues micrófono en ristre, se pone él de maestro de ceremonias, se levanta el colegiado, gente muy connotada, y pues cuál sería mi sorpresa, que este colegiado nacional, de entre todas las propuestas que se recibieron ese año, pues decidieron entregármelo a mí. Quiero decir que yo con esto soy un actor, soy un locutor, soy un comunicador, y lo digo sin empacho. Hay una canción maravillosa basada en un poema bellísimo que en sus versos dice: nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo realmente lo que he hecho pues ha sido para ganarme la vida, para alimentar a mi familia, para tener momentos de felicidad frente al público, e irme a descansar
con las manos limpias, la frente en alto y la conciencia tranquila. Nunca fui un hombre que buscara la fama, el reconocimiento. En su momento se me dio la posibilidad, se dio una situación importante que ponía en riesgo mi integridad y mi dignidad como persona, y ahí terminó mi fulminante carrera televisiva. Pero yo fue algo que la vida me dio, conocer a este abogado, a este cantante, que es parte de ese colegiado internacional, porque son varias personas de distintas instancias, universidades y centros de investigación, tanto culturales como científicos, en Canadá y en México, que son parte de ese colegiado internacional. Sesionan 2, 3 veces al año, se plantean ciertas situaciones, pero su actividad, digamos, más importante es entregarle el premio, y las personas a veces creemos que se le entregan los premios solamente a aquellos que son muy famosos o que son muy reconocidos en el ámbito público, y ya vemos algunos otros que solamente salimos todos los días a ganarnos el pan con dignidad y a tratar de hacer lo mejor posible de nuestra vida y nuestra existencia, y consideraron que de las personas, me parece que eran cerca de 30 personas que fueron postuladas, tanto de México como de Canadá y de algunos países de Centroamérica, pues tuvieron a bien la consideración y la bonomía de reconocerme. Esa es la historia de por qué, pero pues está vinculado justo a esos años, pues ya 35 de carrera y muchos años de trabajar con comunidades campesinas, indígenas, de gremios laborales, en fin, ¿no? Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.